Vueltas y revueltas. Trazan caminos, entretejen mundos, renuevan aires, abren puertas, encienden debates. Una vuelta más en el aire entre tanto revuelo. Vueltas y vueltas, entre otras, con otras, buscan entre revueltas la luz que nos vienen robando. Vueltas y revueltas en el aire. Producción, Elena Maidana y FM Universidad. 17:03 y estamos con Elena Maidana en este Vueltas y Revueltas en el aire. Tiempos revueltos, hay que decirlo. Elena, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pedro? Revueltos, en realidad siempre han estado. Algunas veces más, otras veces menos, pero no es la calma, yo creo, la medida, nuestra medida, ni medida de lo humano, hablo como especie ahí. Y bueno, hablando de estas revueltas, mi propuesta para el día de hoy es dar algunas vueltas en torno a la cuestión de la diferencia. Y sobre todo la gestión, si querés, pública de las diferencias, y lo voy a hacer enfatizando más cierta perspectiva de género y de derecho. Uh-huh. Si teniendo en cuenta que la perspectiva de género es la que nos permite considerar las opresiones que se dan en la sociedad por razones justamente de diferencias devenidas en desigualdades entre hombres y mujeres. O sea, la perspectiva de género es la que nos permite justamente ver de qué modo opera la opresión patriarcal, machista sobre las mujeres. Bueno, desde esa perspectiva y también desde la perspectiva de derechos, que nos lleva a pensar a todos como sujetos de derechos, repienso un poco, o pienso en torno a la cuestión de las diferencias. Y las diferencias desde el movimiento feminista ha sido reivindicada, son reivindicadas las diferencias, pero no solo del movimiento feminista, sino también desde cualquier otro grupo de considerados diferentes uh-huh. por sectores de poder. Y pienso en diferencias, sobre todo pongo en foco las diferencias sociales, culturales, raciales, diferencias de género, diferencias también por discapacidad, diferencias por color, es decir, esas diferencias que de algún modo nos constituyen como especie, como seres humanos, porque somos diversos, somos biodiversos, uh-huh. somos pluriversos, y sin embargo, desde determinados sectores de poder se busca uniformar, como neutralizar, atenuar las diferencias en función de determinados estereotipos, determinados prototipos considerados como el modo de ser humano, el modo de ser hombre, el modo de ser mujer, es decir, desde ciertos parámetros que se normatizan, se normalizan y que buscan construirnos a imagen y semejanza de. Entonces, desde el movimiento, sobre todo desde el movimiento feminista, han reivindicado las diferencias del movimiento feminista y también de los colectivos LGTBI y más. O sea, entonces, pienso en esto, o sea, cómo el propio movimiento, frente a esa gestión uniformadora o con pretensiones de uniformar por parte del poder, las diferencias, los movimientos como los feministas salen a combatir, a confrontar eso y a plantear diferentes alternativas. Es decir, durante un buen tiempo, sobre todo en la década de los 80, antes, en la década del 70,
el movimiento feminista, sobre todo el movimiento feminista blanco del norte, de Estados Unidos y europeo, reivindicó la diferencia a partir de la categoría de género y reivindicó justamente esa diversidad para marcar cierta distancia con los hombres, aquí, o sea, con los hombres, con los varones en realidad, y plantearon o buscaron reivindicar la diferencia femenina como un emblema, o sea, transformar aquello que estaba visualizado como un estigma, transformarlo en emblema y en bandera de lucha. Ahora, el tema es que esa diferencia blanca, europea, ilustrada, burguesa, a su vez dejaba de lado otras diferencias. La de las mujeres negras, que eso lo marcaba, lo planteó muy bien Angela Davis y todas las mujeres afrodescendientes. Dejó de lado las diferencias de las mujeres indígenas, se dejó de lado también otras diferencias que escapaban también de cierta norma, porque es decir, está como esa tendencia a construir normas, parámetros, para percibirnos y percibir a los demás. Entonces, bueno, frente a eso y a las críticas que se fueron dando, pero que además otra cosa, la categoría, o mejor dicho, la reivindicación de las diferencias, buscaba sobre todo, o apuntaba a visibilizar a las mujeres, a poner en primer plano aquello que de algún modo caracterizaba el modo de ser mujer, que era diferente al modo de ser hombre, y apuntaba a buscar reconocimiento social y visibilización social. Dentro de los propios debates que se fueron dando, por ejemplo, alguien como Nancy Fraser va a plantear después que no basta la lucha por la diferencia, porque la lucha por la diferencia, si bien apunta a conseguir reconocimiento social y cultural, deja de lado otras cuestiones, como la cuestión de la distribución y la cuestión de la participación. Porque en realidad el propio movimiento lo que va poniendo en escena, que no es una cuestión de mera diferencia, sino de la resolución o traducción de las diferencias en desigualdades, porque con lo que nos encontramos o lo que se enfrenta no son meras marcas distintivas, individuales, de sujetos individualizados, sino que en realidad lo que esas diferencias están apuntando y encubriendo son desigualdades sociales y están de algún modo obturando o sacando, mejor dicho, de la escena pública las relaciones de poder que crean y sostienen ciertas diferencias. Entonces, ahí entonces el planteo es, bueno, cómo las diferencias se traducen o se resuelven en desigualdades. Son en realidad lugar a desigualdades. Leía el otro día, tengo acá a mano una postal que reparte, que distribuyen el programa de salud sexual y reproductiva. Está muy interesante porque dice todes, es decir, la postal está con X, pero vamos a decir como todes somos diferentes. Dice, en eso somos iguales. O sea, la diferencia es lo que nos iguala. Que me parece muy interesante como para poder, otra punta como para poder dejar que el pensamiento o la reflexión derive. Entonces vuelvo a esta cuestión, bueno, de las relaciones de poder encubiertas o solapadas tras la gestión de las diferencias. Entonces vuelvo a lo que decía Nancy Fraser, la pelea o la disputa por la mera diferencia, por la visibilización y el reconocimiento sociocultural no basta. Hay que pelear también
por la distribución, por la redistribución y la distribución, que eso, pensar desde ahí, lleva a poner en foco la necesaria e indispensable igualdad económica. Porque si la diferencia nos lleva a reflexionar sobre las desigualdades socioculturales, la distribución, sobre todo de bienes, la distribución de bienes materiales y simbólicos, nos lleva a poner en foco la desigualdad económica. Y agrega una más, Nancy Fraser, que es el derecho a la participación, o la cuestión de la participación. Y la participación en los asuntos de interés público, en aquellos espacios o en todo aquello que tiene que ver con la decisión, gestión y regulación del común. Uh-huh. Y ahí nos instala en la desigualdad política, en la lucha por la igualdad política. Entonces, lo que uno puede ir viendo es cómo se va complejizando, cómo estos aportes van complejizando el análisis y también van complejizando las luchas. Por un lado complejizándolas y por el otro lado clarificándolas. Si no solo basta luchar por la visibilidad y reconocernos como distintos, sino también hay que pelear por la igualdad económica y hay que pelear por la igualdad política. Algo que el propio movimiento feminista y también el movimiento de los colectivos de las disidencias ha ido planteando y ha ido ajustando y ha ido como empujando también los límites de la lucha. De hecho, es muy interesante, Elena, cuando aparecen las consignas para cada marcha y cómo esas consignas que parecen así como muy abstractas y que en otro momento hasta se dejaron de nombrar, decir que somos anticapitalistas, antipatriarcales, anticoloniales, antirracistas. Es decir, el movimiento le fue como de nuevo poniendo esas palabras y discutiéndolas también, ¿no?, en nuestras vidas cotidianas y en nuestros enunciados. Claro, porque lo que de algún modo también es ir viendo cómo, cómo al capitalismo le resultó sumamente funcional el orden patriarcal. Eso que Segato dice, esa estructura elemental de la violencia, ese modelo de violencia sobre el cual se montaron todas las demás. Pero le vino de perla, porque en realidad ya encontró, si querés, un sector sometido que insisto, le vino de 10, porque, si sometido en parte, porque esto lo podemos hablar en otro momento, porque en realidad en esa comunidad en la cual va a intervenir y va a desarmar y desarticular el capitalismo, las mujeres tenían, o sea, el patriarcado funcionaba, pero tenían otros rasgos y el índice, algo que dice Segato, el índice de violencia y de letalidad quizás era menor, hasta por ahí nomás, pero por lo menos era distinto. Uh-huh. Y porque uno tiene que pensar, había sometimiento, pero al mismo tiempo las mujeres eran las que tenían en sus manos y en su hacer todo un cúmulo de saberes que después le va a ser expropiado, y le va a ser expropiado en todo el proceso que las va a transformar a ellas en brujas y las va a llevar a ser quemadas en la hoguera. Uh-huh. Y cuando ellas son quemadas en la hoguera, con ellas es quemado todo un saber milenario que de algún modo no se pierde, pero que queda recortado, queda en los bordes, queda oculto, se transmite de modo, si querés, secreto, clandestino, de generación en generación. Entonces, son otras disputas las que se van dando. Pero bueno, ahí pueden asomarse al Calibán y la bruja de Silvia Federici, sí, que está en internet, accesible. El texto de Silvia Federici, sí, donde ella analiza cómo se fue dando ese proceso de transformación. Uh-huh. Y que, por ejemplo, en el campo de la comunicación, en un párrafo muy breve,
de algún modo Jesús Martín Barbero en su libro de los medios a las mediaciones, él dice, cuando se da el proceso, ese proceso de transformación y la emergencia de la sociedad capitalista, lo que ocurre es, hay como un desplazamiento de ciertas relaciones sociales que eran horizontales y se reconfigura la sociedad a partir de relaciones verticales, porque empiezan cada uno como individuo a articularse con una instancia mayor, macro, que es la del Estado-Nación, con la cual se relacionan de modo vertical, pero individualmente. Y en ese proceso los saberes de las mujeres son expropiados, las mujeres son sacadas del lugar del saber, que va a pasar, sobre todo en las instancias de crianza, de educación, va a pasar a ser ocupada por las escuelas, cuando el saber se institucionaliza, se formaliza, y las mujeres son expropiadas de muchos de esos saberes. Entonces, bueno, vuelvo a esta cuestión, o sea, esas igualdades socioculturales, económicas, políticas, que se presentan, o como vos decís, están presentes en las luchas, en las consignas, en las banderas del movimiento. Ahora, pensaba también, yendo a esta cuestión de las diferencias desde el poder, porque si bien desde las luchas sirve como bandera, se transforman en emblemas y se sirve como bandera de lucha, desde el poder se sigue apuntando a la construcción de estereotipos negativos, a la transformación de las diferencias en degradaciones de lo humano, porque en cosificación, en procesos de cosificación, en procesos de discriminación, de desvalorización, de descalificación. Es decir, las diferencias, la construcción a veces de las diferencias sirve para eso, para poder construir esas, porque en ese caso las diferencias apuntan a generar fisuras en el cuerpo social entre unos y otros. Entonces, el otro deviene, a partir de todo ese trabajo simbólico, interpretativo, discursivo, el otro empieza a devenir ni siquiera en un semejante, menos en un igual, y empieza a ser pensado, percibido, después perseguido como amenaza, riesgo, enemigo. Entonces, podemos ir viendo todo esto que está muy vigente hoy, ¿no? Que hoy está muy vigente, cómo la diferencia es transformada en muro infranqueable, en abismo, en el proceso de construcción de relaciones sociales. Entonces, ¿con quién nos juntamos? ¿Con quién hacemos alianzas? ¿A quiénes devenimos en nuestros enemigos? ¿Cómo vamos construyendo también desde la vida cotidiana? ¿Quién es el chivo expiatorio también, no? Sí, pero el chivo expiatorio creo que se va configurando en ese proceso de transformar la diferencia en una especie de muro, un muro simbólico, que es reforzado con los muros y las rejas y las vallas que se construyen todos los días, en las ventanas que se cierran. Es interesante en ese sentido ir viendo cómo las ciudades se van transformando y los muros no están solo entre país y país. Los muros ya están en las casas, los muros, o sea, los cercos, los muros. Hay casas que uno no ve nada, o sea, no se ve más la casa, menos ves el adentro de la casa. O sea, son casas de puerta cerrada, de muros altísimos, de rejas, de cámaras de seguridad, de alambres de púa. Algunas casas parecen campos de concentración y sin embargo habitan familias, disque. Entonces, ir viendo esta cuestión de la gestión política
de las diferencias, tanto desde un sector que los levanta como bandera, como emblema, a otros sectores que lo transforman en vallas profundas para rechazar al otro devenido en enemigo. Pienso en los barrios cerrados, todo eso que se fue construyendo en el contexto neoliberal, que justamente exacerbó los procesos de individuación en nombre de la seguridad o las políticas de securitización. Porque acá quiero también resaltar esto, el tema de la cuestión de la política en sentido profundo, no pensando en la política en sentido partidario, sino en un sentido profundo y radical que nos lleva o busca responder, la política busca responder la pregunta fundamental de cómo podemos vivir juntos. Uh-huh. Eso. ¿Podemos vivir juntos? ¿Cómo? O sea, la política hace al proceso de tomas de decisiones, de regulación, de gestión, de las formas del convivir, de las formas de convivencia. Y por eso me parece que la pregunta que plantea muy escueta, pero muy condensada y muy densa, Donna Haraway, la bióloga, antropóloga feminista norteamericana, dice que el gran problema sigue siendo cómo convivir entre humanos, y allí entre adultos y niños, jóvenes, entre mujeres y hombres, entre blancos y negros, entre colonizados y colonizadores, aunque ahí hay que repensar todo, pero es decir, ¿cómo podemos vivir entre humanos y animales, o sea, humanos y las otras especies vivientes, humanos y tecnología? Apunta desde el norte, ella puede pensar eso, en una tierra dañada como esta. El problema es ese, ha sido y sigue siendo ese. Y justamente a ese problema, la política en sentido profundo, denso, radical, apunta a encontrar algún tipo de respuesta. Y por eso la cuestión de las diferencias es una cuestión política, no es una cuestión cultural, uh-huh, como planteaba Fraser, es una cuestión política, porque la cuestión de las identidades y las alteridades, de la construcción de identidades y alteridades, es una cuestión de construcción, es política, profundamente político, porque pasa por pensar esto, bueno, ¿con quiénes voy a convivir? ¿Con quiénes puedo convivir? Quiero convivir. Y ahí el planteo se hace también profundamente ético. Es decir, ¿cómo debemos convivir? ¿Podemos vivir juntos? Bueno. ¿Quiénes pueden vivir juntos, no? Eso. Y según, por eso me parece que justamente la respuesta a esa pregunta central es la que pone en escena la conflictividad de lo social. Entonces, bueno, era sobre eso que quería plantear, y no sé si tengo un ratito más. Sí, Elena, pensaba antes de cerrar, porque decíamos, en tiempos revueltos, venimos desde discutir los discursos de odio, visibilizarlos, a un momento en que en la ciudad se está discutiendo qué se hace con un otro diferente, así catalogado, digamos, ¿no? Y recién conversábamos sobre un órgano legislativo repudiando la presencia de un otro al que está, que puede ser muy otro para nosotros, ¿no? Pero también hay esa gestión de las diferencias que nos obligan a repensar un montón de cosas. Estamos hablando de Fabián Tablado, condenado por femicidio, con condena cumplida y tratando de instalarse en algún lugar. ¿Y cómo gestionamos esa diferencia? Bueno,
Yo propongo que eso lo tratemos en todo caso el jueves que viene, porque creo que ahí se asuma otra cuestión que habrá que discutirla, habrá que verlo. Pero quiero, para cerrar acá, dejamos abierto esa cuestión. También quería plantear, porque estaba hablando, sobre todo venía hablando de la gestión política de las diferencias, pero también está la gestión económica de las diferencias. Y lo interesante es que el mercado en general, el capitalismo, tiene una capacidad extraordinaria para transformar la diferencia en estilo y en estética. Y de ese modo crea mercados. Y la diferencia se transforma en mercancía altamente rentable. Y esto ya lo decían allá en fines de los 40, de 1940, del siglo anterior, los pensadores como Adorno y Horkheimer de la Escuela de Frankfurt. Ellos decían, analizando el cine de Hollywood, cuando empezaba la cultura masiva, el cine de Hollywood, la radio, y ellos planteaban ya en ese entonces, decían, nadie escapa del sedazo de la industria cultural. Hay para todos, porque hay cine para jóvenes, cine para mujeres, cine para adultos, para hombres, cine para niños. O sea, el mercado busca generar diferencias, o se alimenta de diferencias para construir mercado y para ganar, para lucrar. Y ahí me acuerdo de la presentación de un miembro del colectivo gay en el foro de Porto Alegre en el 2002, y él tomó la palabra en el foro social mundial. Él tomó la palabra en un determinado momento y él hacía esa denuncia, y él decía, otro mundo va a ser posible cuando nosotros dejemos de devenir en clientes de cierto mercado, cuando dejemos de ser mercado. Sobre todo, decía él, porque hay que ver también las diferencias dentro del propio movimiento gay. Porque yo soy blanco, burgués, tengo poder adquisitivo, y para mí hay un mercado extraordinario, hay mercados para elegir. Puedo acceder a lo que se me ocurra. Entonces, devine en un cliente predilecto y preferido. Bueno, otro mundo va a ser posible, decía él, cuando nosotros dejemos de ser un nicho de mercado y cuando haya mayor igualdad también dentro del movimiento gay. Entonces, me parece que poder ver esta cuestión de las diferencias y de las desigualdades y de esto que el movimiento feminista, y en general el movimiento también, todos estos colectivos de disidentes, plantean la necesidad de pensar las relaciones sociales desde la intersección de diferentes vectores de opresión. Porque se juegan no solamente en las diversidades, se juegan también desigualdades, que están dadas por razones de raza, de clase, de procedencia, de edad, de capacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Elena, muchas gracias y seguimos la semana que viene dándole una vueltita más a la discusión como cada semana. Muchas gracias. Bueno, gracias. Chao Pedro. Chao Alicia, nos vemos. Nos vemos. Vueltas y revueltas en el aire. Elena Maidana con nosotros y nosotras aquí en Otro Aire. Mujeres del mundo, no se desesperen, busquen su destino, alcen bien sus frentes, desanden caminos que las confundieron, recorran senderos de colores nuevos, vuelquen lo que saben en cántaros de vida y renazcan siempre con sabiduría, con sabiduría.
unidos.